Hola, buenos días. Vamos a empezar un nuevo viernes de BI, esta vez con temas de modelado de datos. Hacía ya algunas semanas que no teníamos un viernes de BI. Como sabéis, cada poco vamos haciendo algún tema de estos. Nos vamos a meter hoy con un tema muy interesante, que es Data Vault. Es un tipo de modelado relativamente nuevo, ¿de acuerdo? Y vamos a estar de aquí a, bueno, pues una horita o una cosa de ese estilo, teniendo una introducción a este tipo de modelado. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Anisoft, de Aledit, y tenéis el panel de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis incluir, lo podéis meter ahí en el panel de preguntas y respuestas. Cada ratito pues le echo un vistazo y si hay algo que contestar, pues vamos viéndolo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar viendo un poco qué es esto de Data Vault. Data Vault es un tipo de modelado de datos nuevo, aunque lo de nuevo, vale. Daniel Lindstedt, que es la persona que lo ha desarrollado, lo publicó en el año 2000. Es verdad que empezó en el año 1990 y tal, con la investigación, pero realmente lo que es la publicación de lo que sería Data Vault 1.0 fue en el año 2000. De todas maneras, aunque va teniendo una implantación más o menos importante y se va acelerando con el tiempo, pero sabemos que estas cosas pues, bueno, pues tienen un tiempo de puesta en marcha, de que la gente lo vaya conociendo y que se vaya utilizando, pero bueno, sí es algo que empieza a despegar y empieza a despegar de forma importante, ¿vale? Está basado en algunas, bueno, no está basado, pero utiliza o parte o de alguna manera es deudor de la parte de Agile Data, de la metodología de modelado de datos y de trabajo con datos ágil, de Scott Ambler y gente de esta. Y un poco la idea que se planteaba cuando se planteó esto es, en lugar de esa sola o única versión de la verdad que se intenta que sea el repositorio de datos, el Data Warehouse, donde tenemos, el objetivo es tener esa única versión de la verdad, donde todo el mundo puede ir a consultar y saber estos son los datos. En este caso era un poco una pequeña modificación y ya se habla de una sola versión de los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto de lo que los datos deben ser, sino de lo que los datos son. Aquí se almacena, la idea es que se almacena todos los datos que ocurren, ¿vale? Normalmente parte de los requisitos de auditoría y trazabilidad de los datos y luego se aplican, pero a posteriori, las reglas de negocio. ¿Por qué? Porque además los datos permanecen, por así decir, las reglas de negocio cambian. A veces lo que en un momento dado parece una regla de negocio interesante, luego cambia, y si los datos que tenemos están adaptados a esa regla de negocio, pues hemos perdido datos. Entonces la idea es los datos son los que son, no hay datos buenos y malos, sino todo se guarda y por supuesto hay que aplicar reglas de negocio, pero eso es en un segundo paso, ¿vale? No vamos a meternos mucho, aunque es muy interesante y es muy extenso, toda la parte esta más de cómo surge, de lo que hay detrás, de las metodologías ágiles, de modelado de datos y todo este tipo de cosas. Pero bueno, como es una introducción, vamos a ir directamente al tema de qué es Data Vault y cómo funciona y hacer una pequeña demo de cómo sería el modelado en Data Vault, ¿vale? La idea es que se separan lo que son las claves principales de negocio, ¿vale?
que sabemos que tienen un bajo nivel de cambio, de los atributos que describen esas claves, ¿vale? Que suelen, en muchos casos, tener un mayor nivel de cambio. Esas claves se van a organizar en torno a los concentradores, a los hubs, ¿de acuerdo? Y con esto no intentamos crear un modelo que sustituya al modelo relacional ni al dimensional. Cada cual tiene su propósito y su utilidad. Es un enfoque diferente. En palabras del creador, que es copiado ahí tal cual, pues dice eso, que es un enfoque híbrido que tiene un destino diferente, este destino que es para temas de auditoría, de trazabilidad, bueno, veremos un poco aquellos casos en donde podemos utilizar Data Vault de forma mejor, ¿vale? Pero como enfoque de cómo se hace el modelado, es una cosa que utiliza, por así decir, lo mejor que tiene pues, una normalización en tercera forma normal, etcétera, con un esquema de estrella dimensional. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es más rentable o cuándo es mejor utilizar Data Vault? Pues cuando tenemos requisitos de auditoría y trazabilidad que sean realmente pues, exigentes, ¿vale? Hay leyes ya desde hace mucho tiempo, cuando empezaron las leyes estas de requisitos de Sarbanes-Oxley y las similares que se fueron implantando por todo el mundo, pues bueno, se requieren una trazabilidad para todo el tema de auditoría importante y eso hay que tenerlo en cuenta y hay momentos en que necesitamos tener eso. También cuando tenemos que consolidar centros de datos que con cantidades importantes, con teradatas, etcétera, perdón, con teras, o sea, con Big Data, vaya. O cuando tenemos cargas que tienen que funcionar casi en tiempo real, ¿vale? Cuando, sobre todo este tipo de cargas tienen momentos críticos un poco por la volumen o por los tiempos que tenemos, etcétera, pues es cuando empiezan a ser, o puede ser más útil este tipo de modelado, ¿vale? O también porque hay que hacer un alto volumen de cargas porque hay muchos cambios. Bueno, cuando este tipo de tareas empieza a tener por alguno de los factores que entran en ellas algún factor crítico, ¿vale? Pues Data Vault también es una buena opción. Los elementos claves vamos a verlos, son los hubs, los links y los satélites. Son los tipos de tablas con los que vamos a trabajar, ¿vale? Las hubs, como decía hace un momentito, son los concentradores, que es donde se van a almacenar las claves de negocio, ¿vale? Los hubs no tienen relaciones padre-hijo con otros hubs, ¿de acuerdo? No existe esa forma de relación. Un hub va a contener las claves de negocio, va a tener una clave subrogada para cada elemento del hub, ¿de acuerdo? En Erwin, cuando creamos una tabla de tipo hash, nos va a crear un hash key, que es un índice secuencial para ordenar que se crea según el orden de inserción. Luego nos va a hacer falta otro campo que nos va a proporcionar cuál es el origen de ese registro. En Erwin, ese campo es un campo RC, un record source, en donde deberíamos de almacenar el sistema y las aplicaciones, toda la información de dónde se origina el dato. Y luego, opcionalmente, podríamos cargar más metadatos con información sobre las actualizaciones de esos datos. En Erwin nos va a cargar un campo NDTS, que es un campo de fecha de carga, que es cuando el almacén ve por primera vez ese dato, ¿vale?
Y estos hubs suelen tener al menos otra tabla satélite, que es donde van los atributos. El otro tipo de tabla que es fundamental en este tipo de estructura son los links. Los links son tablas que van a almacenar las asociaciones o las transacciones entre claves del negocio, ¿vale? Van a ser tablas que van a unir estos hubs. Cuando hay una relación de muchos a muchos, entonces seguro que esa relación es candidata a ser un link, ¿vale? Una tabla link también puede tener satélites para separar los metadatos los atributos que van añadidos a esa tabla link, pues también los sacamos a una tabla satélite que viene enlazada a esa tabla link, ¿vale? Y una tabla link se puede enlazar con otra tabla link. Estas tablas van a tener la clave subrogada para cada elemento. En el caso de Erwin va a crear también ese hasKey. La clave subrogada del hub, ¿vale? La que le proporciona el hub. Luego también, igual que en el caso del hub, un record, un campo que nos indique el origen, ¿vale? De dónde viene ese registro, y también opcionalmente el campo con la fecha de carga. El tercer grupo de tablas importante en este caso son los satélites, ¿de acuerdo? Es el tercer grupo de tablas para este tipo de estructuras. En estos satélites vamos a almacenar los atributos. Para mejorar la granularidad del modelo y para mejorar el rendimiento cuando tenemos que hacer cargas, puede ser interesante separar los atributos en diferentes tablas satélites según sean temporales y tengan una alta velocidad de cambio, o sean más descriptivos y, bueno, pues, por definición tengan un ciclo de cambio más lento, ¿no? En el caso de las tablas satélites van a tener su hasKey también, la clave subrogada que le viene del hub, el record source también, y en este caso el campo de fecha de carga también puede ser el campo, sería interesante que también en un momento dado, cuando ese registro queda suprimido, se convierta o almacene el dato de fin de ciclo de vida de ese registro, ¿de acuerdo? Además de estos tres tipos de tablas, los hubs, los links y los satélites, vamos a tener un par de tablas. Va a haber más tablas, pero va a haber otro par de estructuras específicas de Data Vault. Unas son las estructuras Point in Time. Estas tablas PIT son opcionales, no son las tres fundamentales son hubs, satélites y links, pero estas tablas PIT, que son opcionales, las hacemos para que cuando hacemos una consulta, mejorar lo que sería la parte de hacer la consulta más fácil y que tenga un mayor rendimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? Cuando vamos a hacer una consulta para extraer un momento, pues, de una fecha determinada, ¿de acuerdo? Unos datos que corresponden a la foto de lo que viene en esa consulta para un momento determinado, ¿de acuerdo? Podemos crear y tenemos varias tablas satélites, la consulta puede ser bastante pesada. Podemos crear esa tabla PIT que funciona un poco como una tabla satélite, pero que vamos a meter en esa tabla la clave subrogada del hub, de cada uno si hay varios hubs, de los que fuera, ¿vale? Y los campos de fecha de carga de los satélites. Así, a la hora de hacer la consulta, si hacemos
metemos dentro de la consulta un join al PID, hacer una consulta para extraer esa instantánea de ese momento de una forma bastante más sencilla. Algo parecido es el tema de las tablas bridge. También están para intentar simplificar las consultas. En el caso de las tablas bridge, lo que va a ser es una combinación de las claves principales y las claves de negocio, ¿vale?, que tenemos en los hubs y los links, y luego sobre ese bridge pues tendrá la consulta su cláusula where, que es la que nos va a dar la selección de qué es lo que queremos extraer en esa consulta, ¿vale? Dentro de la tabla bridge no vamos a almacenar información temporal y se produce a partir de una tabla link, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo y se va a comprender mejor. Bueno, mediante esos joins con las tablas satélites vamos a construir una visualización de datos pues, un poco más rentable o más productiva, ¿vale? Y el proceso de modelado, en este resumen muy resumido de lo que es DataVault, se puede establecer en 5 pasos, ¿vale? Primero sería coger las claves de negocio, crear esos hubs, luego establecer las relaciones entre las claves de negocio creando los links. En tercer lugar, establecer lo que son las descripciones, los atributos de esas claves de negocio y crear los satélites. Habría un cuarto paso, puede ser o no, en donde agregaríamos pues tablas, pues como en cualquier modelo de datos, pues con descripciones, calendarios, cosas que quizá no tengan casi o ningún cambio o casi ningún cambio nunca, ¿de acuerdo? Y por último, ajustaríamos lo que es meter las tablas bridge y las PID para optimizar las consultas. Sobre todo, eso lo podemos hacer también una vez que veamos cuáles son las consultas más habituales y más pesadas, hacer un poco de monitorización sobre lo que está ocurriendo con las consultas en la base de datos y entonces, bueno, pues optimizar esas consultas mediante tablas bridge y PID, ¿de acuerdo? El proceso de carga de datos es bastante directo, por así decir, no es complejo. Primero habría que cargar los hubs. Se pueden creando las claves subrogadas, se pueden cargar todas en paralelo, eso no sería un problema. Luego crear los links para resolver las asociaciones con los hubs, también se pueden crear en paralelo, no sería un problema. Y por último, agregar los satélites y luego ya pues el resto de tablas, ¿vale? En DataVault se insiste mucho en que los datos nunca se eliminan y queda todo. Bueno, esto es así, excepto si para hacer la carga hay datos que están mal y crean un error técnico en la carga de datos. Entonces, bueno, si nos impiden que podamos hacer eso, obviamente ahí habrá que hacer los ajustes con los datos que toque hacer, ¿vale? Vale, pues vamos a ver un ejemplito de cómo sería esto de la carga de datos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver con Erwin, ¿vale? Y aquí tenemos un mínimo modelo relacional, ¿vale? Bueno, basado en las típicas bases de datos de estas de ejemplo de Microsoft para SQL, pero bueno, extraído y simplificado, pues tendríamos unos pedidos que los hacen unos clientes, que los toman unos comerciales, que tienen una empresa de envío. De esos pedidos tendrían líneas de pedido, ¿vale? Esas líneas de pedido, obviamente, tendrían cada una de ellas pues, sus productos y los productos a su vez tendrían
unas categorías y unos proveedores de esos productos, ¿vale? Obviamente, aquí he resaltado, pues por ejemplo, que la clave principal, la clave de negocio de cliente sería el nombre de empresa, no un cliente ID, ¿vale? Que eso sería una clave subrogada. En principio aquí estamos hablando de claves de negocio, o sea, claves reales del mundo real, como el nombre de empresa, el DNI, el nombre que le damos a una categoría, etcétera, y no claves subrogadas que muchas veces son muy útiles y que obviamente si pasáramos eso a un modelo dimensional en el cual desnormalizamos todas las tablas para crear un modelo, para hacer consultas, para aplicaciones de BI más rápidas, ¿vale? Pues obviamente lo desnormalizamos y entonces tendríamos, como esos DNIs ya no nos dirían quién es el comercial, posiblemente, o quién es el cliente, o cuál es el producto, etcétera, porque tendríamos, por ejemplo, en productos, si lo juntáramos con las líneas de producto, etcétera, tendríamos varias líneas, bueno, lo que ya sabemos todos, pues aquí sí que son útiles estos claves subrogadas y bueno, son no útiles, son absolutamente necesarias, ¿vale? Aunque se utilizan mucho también en los modelos relacionales, pues, porque a veces son las más cómodas, pero bueno, aquí lo he puesto de esta manera para que quede claro que estamos hablando de partir de claves de negocio, ¿vale? Ok, pues vamos a hacer una cosa y vamos a partir de este pequeño modelo para ver qué es lo que tendríamos que hacer para crear este modelo de data vault, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una cosa, voy a guardar esto como 02, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué es lo que haríamos? Obviamente, bueno, lo primero que hacemos es, vamos a quitar las relaciones, ¿vale? Esto es un poco así para simplificar la cosa y hacernoslo más fácil, ¿vale? Obviamente el proceso sería un poco más de crear nuevas tablas y tal, pero para no estar aquí escribiendo, que no tendríamos tiempo, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cuál sería el primer tema? El primer tema sería ver cuáles de estas tablas tienen claves de negocio reales y podrían ser hubs, ¿de acuerdo? Clientes, obviamente sí, y sería el nombre de empresa, ¿vale? Entonces, voy a meterlo ahí y esto serían los atributos que quedarían para clientes, ¿vale? Por ejemplo, categorías, obviamente sí, también tendría una clave de negocio que sería nombre categorías, ¿de acuerdo? Y bueno, luego habría una descripción y otros campos y tal. No he metido muchos campos en las tablas para que sea una cosa sencilla y se pueda ver de forma rápida, ¿vale? Va a ser modelo relacional, etcétera. Ok, esto por un lado, luego tendríamos, por ejemplo, comerciales, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pues tendríamos una tabla hub, comerciales, y metería la clave de negocio aquí, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Productos. ¿Okay? Voy a coger el nombre del producto, ¿vale? Tendríamos proveedores. Ok. Tendríamos la empresa de envíos.
Ok. Vamos a ver, ¿qué más tendríamos? Tendríamos pedidos. Pedidos es un caso que en realidad para el negocio el número de pedido puede ser una clave de negocio, ¿vale? Pero es una tabla claramente de transacciones entre los clientes, los comerciales, los productos, etc. Entonces, no sería erróneo utilizar pedidos como tabla link. Sin embargo, es verdad que a veces para el negocio el número de pedido es algo realmente una clave de negocio porque se le da una entidad como tal, ¿vale? Bueno, ahí tendríamos que elegir cuál sería la posición más interesante. Yo, en este caso, por simplificar un poco, voy a tomar pedidos como un hub, ¿de acuerdo? Y, por último, tendríamos pedido. Esta claramente no tiene ninguna clave de negocio. Tener un identificador de línea no es una clave de negocio y quedaría, por así decir, no entraría entre los hubs. En el caso de líneas de pedido, claramente se convertiría, además, en el modelo, si lo veíamos antes, ¿vale? Si vemos el modelo que teníamos hace un momento, que era este, ¿vale? Es una tabla de muchos, con relaciones de muchos a muchos, y decíamos que ese es un caso típico de link, ¿vale? Bueno, pues tendríamos estas tablas como hubs. ¿Qué hacemos con estas tablas? Simplemente, bueno, antes, vamos a ir al modelo, a las propiedades del modelo. Aquí Erwin nos permite, bueno, obviamente cambiar la anotación de IDF1X a Information Engineering, ¿vale? O a Data Warehousing en el caso de la física. Nos permite decir si es dimensional en el caso de que sea dimensional, ¿vale? Y ahora nos permite, siempre no, desde hace ya bastantes versiones, en Erwin hemos podido marcar el data movement y documentar los orígenes de los sistemas de donde vienen los datos para documentar pues, los ETLs, etc. Pero en este caso no hablamos de documentar, sino de modelar para ellos, ¿vale? Entonces, vamos a marcarlo como data vault y si queremos también podemos marcar los data movement por si queremos incluir mayor documentación sobre los orígenes de los datos, ¿vale? Pero principalmente tendríamos que marcar que el tipo de modelado que vamos a hacer es utilizando las características de Data Vault 2.0, ¿vale? En este, por ejemplo, el de dimensiones, pues tendremos el dimensional, etc. ¿Vale? Ok, una vez hecho esto, vamos a aplicar que estas tablas son hubs y venimos aquí y simplemente las convertimos en hubs. Ya Erwin se encarga de incluir los campos que comentábamos, ¿vale? Que son, él va a incluir con el nombre de la tabla, bueno, la tabla la cambia, le pone prefijos y sufijos, el prefijo H y el sufijo H, ¿de acuerdo? Y además incluye con el nombre de la tabla una clave de negocio, una clave subrogada, ¿vale? Que va a ser esta clave, el H-key. Deja la clave de negocio que teníamos, pues nombre de producto, por ejemplo. Incluye este campo para que es de tipo
este campo es de tipo fecha, ¿de acuerdo? Perdón. ¿Vale? Es de tipo fecha porque es donde vamos a meter la fecha de carga y este campo, que es un campo amplio de 256 caracteres, bueno, eso se puede cambiar, se puede ajustar, por supuesto, pero por defecto de este, para que podamos documentar el origen de, de ese dato, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tendríamos los hubs. El segundo paso que decíamos para nuestro modelado de datos sería ahora, pues, hacer lo mismo con las tablas links. Decíamos que tenemos una que es línea de pedido, que claramente es un link, ¿vale? Pues nada, tal cual le voy a marcar link y me va a incluir la clave subrogada, el campo donde metemos la fecha de carga y el campo donde metemos el origen, ¿vale? Del dato. Pero además, fijaros que tenemos, por ejemplo, entre producto, categorías y proveedores, relaciones padre-hijo, etcétera, que no deberíamos de tener. Por tanto, hemos de crear nuevas tablas de link, pues para enlazar ese tipo de datos. Por ejemplo, vamos a ir haciéndolo para que nos hagamos una idea. Si tenemos categorías que se relacionaban con productos era, por así decir, la tabla padre, lo que tendremos que crear es una tabla, que la vamos, para que nos entendamos, podríamos buscar nombres más originales, más interesantes, pero la vamos a llamar cat_prod, ¿vale? Que sería la que haría de link entre categorías y productos, ¿vale? La marcamos como link y además la relacionamos desde categorías y productos, aportándole además las claves subrogadas tanto de categorías como de productos. ¿De acuerdo? Teníamos algo parecido. Esto lo vamos dejando por aquí, que queda un poco raro, pero así es más fácil, es que para ir más rápido, ¿vale? Teníamos también, decía, a los proveedores, que se enlazaba con productos, pues tendríamos que hacer lo mismo. Aquí crearíamos una tabla que sería, por ejemplo, pues prod, ¿ok? Que también sería una tabla link, ¿vale? Con sus tres campos y su relación desde proveedores y productos. ¿Ok? Desde productos también tenemos que relacionarnos con el link de las líneas de pedido. ¿Vale? Ok, pero aquí tenemos que los comerciales, los pedidos, ¿vale? Los pedidos, los comerciales, los clientes, ¿vale? Y los envíos, todos ellos se relacionan con estos pedidos que en realidad podrían ser perfectamente el link, pero que lo hemos sacado como, y le hemos dado entidad de hub, ¿vale? Pero entonces todo esto tendría que tener un enlace, para lo cual vamos a crear una tabla con un nombre
descriptivo, que en este caso es un poco feo, pero sería pez, sería com, sería env, sería cli, ¿vale? Que nos va a hacer de enlace entre todas ellas y, a su vez, con línea de pedidos, ¿vale? Esta tabla, obviamente, sería un link y va a recibir las claves, ¿vale? De las otras 4 tablas. Y a su vez va a aportar a línea de pedidos. ¿De acuerdo? Con esta estructura, que ya os digo, podríamos habría una segunda versión que sería interesante, ¿vale? Que sería que pedidos fuera la tabla link, ¿ok? Pero bueno, así es más claro, más sencillo de ver, ¿ok? Ya tendríamos la estructura, esta primera. Vamos a bajar esto por aquí para que no moleste mucho y no quede tan feo, ¿vale? Decía, ya tendríamos esta primera estructura que sería el siguiente paso de nuestro modelado, donde hemos creado la estructura de hubs y links, ¿ok? Los links tienen, por ejemplo, como en este caso, casi es una estructura dimensional, como si fuera una tabla de hechos, ¿vale? Pero no lo es. Cuidado, es diferente. Pero los links nos van a permitir tener las claves subrogadas, ¿de acuerdo? De todos los hubs, más los campos, más su propia clave subrogada, ¿vale? Más los campos de carga y de origen, ¿vale? De fecha de carga y de origen. Y de esta manera podemos hacer una trazabilidad y además hacer cargas mucho más sencillas, o por así decirlo, mucho más productivas, mucho más rápidas. ¿Cuál sería el tercer paso que tendríamos que dar aquí? Bueno, habría el tercer paso sería crear los satélites, ¿de acuerdo? Entonces, realmente aquí ya tenemos los satélites, tenemos todo lo que es descriptivo de, por ejemplo, pues, de pedidos, ¿ok? Ahí tendríamos el satélite y aquí sí sería con una relación identificativa, ¿vale? En donde tendríamos para la tabla satélite, además de su clave subrogada propia, le entregaríamos la carga, ¿vale? Le entregaríamos la clave primaria subrogada también del hub y luego todo lo que tuviera que ver con los atributos que nos interesan más ese campo donde incluiríamos el origen, ¿de acuerdo? En este caso está el campo donde metemos la fecha, ya sabemos que también nos va a servir para indicar la fecha de fin de ciclo de estos datos. ¿Ok? Pues haríamos lo mismo, por ejemplo, cogeríamos a ver categorías para arriba. Uy, vale, aquí sería el satélite. Ok. Productos. Ok, proveedores. Vale. Vamos a ver, tendríamos aquí
por ejemplo, clientes, envíos, estaría aquí, comerciales por aquí, clientes por aquí. Ok, pues nada, envíos. Aquí tendríamos los atributos, ¿vale? De comerciales. Fijaros, y líneas de pedidos también tenía atributos, ¿vale? Dentro de la línea de pedido tenemos el precio unitario, la cantidad, el descuento, ¿vale? También una tabla link puede tener una tabla satélite con atributos referidos a esta tabla link, ¿de acuerdo? Eso es perfectamente factible. Entonces, ahora ya iríamos teniendo todo. En el caso este de comerciales y de clientes, bueno, tenemos aquí dos tablas muy sencillitas, pero aquí sería muy interesante si, por ejemplo, esto fuera un poco más complejo y, por decir una cosa, tuviéramos una tabla que fueran comisiones, ¿vale? Y otra tabla que fueran, pues, por ejemplo, en vez de comerciales, personal, y aquí estuvieran sus datos personales, este fuera tales comisiones, y tuviéramos otra, por ejemplo, que fueran comerciales departamento, ¿vale? Por decir algo. Y aquí tuviéramos datos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tuviéramos esto, aquí tuviéramos el nombre del correo, aquí, pues, por ejemplo, un campo que fuera, no sé, misión, y aquí, pues, bueno, nos imaginamos diferentes campos que tendrían que ver con esto. Este tipo de atributos, obviamente, tienen un ciclo de modificación diferente, ¿de acuerdo? Normalmente, pues el nombre, el correo del comercial, pues cambia poco, ¿vale? La edad, yo qué sé, la fecha de nacimiento, son datos que no nos van a cambiar, o van a cambiar muy poco, ¿vale? O raramente. Sin embargo, por ejemplo, la comisión, yo qué sé, los ratios, los productos que vende, no sé, el tipo que tiene más que ver con ese tema, pues puede tener una mucho más alta rotación, un ciclo de cambio mucho mayor, ¿vale? Y, por ejemplo, a lo mejor el departamento donde está trabajando, la sucursal, yo qué sé, ese tipo de dato, pues puede tener un ciclo de modificación medio, ¿vale? En este caso sería muy interesante crear satélites separados por ese tipo de información, ¿vale? Así, las modificaciones que se hicieran o cuando hacemos consultas o cargas sobre este tipo de atributos, no es lo mismo o no tenemos por qué meter en el mismo saco, en la misma carga, de atributos que realmente tienen unos ciclos más que diferentes, ¿vale? O, por ejemplo, con clientes nos podría pasar igual, pues con el cliente, pero sus datos de facturación, o yo qué sé, su cuenta contable de no sé qué, o los datos de ese estilo, ¿vale? De todas maneras, para no complicarnos, vamos a dejarlo con que solo tenemos
esta tabla satélite para clientes, ¿vale? Pero entendemos que sería un caso parecido al que podría ocurrir con comerciales, ¿vale? Pues que tengan atributos con ciclos muy diferentes, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tendríamos aquí nuestro tercer paso del proceso de modelado cumplido. Habríamos creado los satélites. Lo hemos hecho muy rápido, pero en cada caso habría que hacer algo parecido a lo que hemos hecho con comerciales, ver un poco la temporalidad, etcétera, la granularidad, etcétera, para distinguir, no meter todas las cargas obligatoriamente en el mismo momento, ¿vale? Para distinguir eso. Efectivamente, luego tendríamos un cuarto paso de modelado. Ese cuarto paso de modelado no lo vamos a hacer, pero bueno, es igual que cualquier modelado normal y corriente. Imaginaros que tenemos una tabla de provincias y códigos postales, que es cuya ciclo de modificaciones casi bajísimo, casi no existe, ¿vale? Las provincias son las... Y esa iría enlazada, por ejemplo, con los envíos o con lo que fuera, ¿vale? O la dirección de los clientes. Pues tenemos una tabla con las provincias y los países, ¿vale? Pues el ciclo de cambio de esas tablas es mínimo, serían tablas auxiliares que, bueno, que enlazaríamos y como con cualquier otra tabla, ¿vale? Con nuestros concentradores de clientes, envíos, etc. Habría un quinto paso en el que estaríamos viendo la posibilidad de meter las tablas PIT y las tablas Bridge. Decíamos que son tanto las PIT como las Bridge, son tablas que nos van a servir para mejorar las consultas. Por ejemplo, en una tabla PIT, decíamos hace un momentillo, que en el caso de que tengamos consultas con varias tablas satélites, ¿vale? A la hora, para simplificar la consulta, por ejemplo, lo que tenemos aquí en el caso de comerciales. Supongamos que queremos hacer una consulta de pedidos por comercial, con departamentos, etcétera, 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 ¿vale? Podríamos incluir una tabla PIT que lo que nos va a dar sería, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a llamarla consulta. Crearíamos normalmente estas tablas un poco ad hoc para resolver aquellas consultas más frecuentes o más pesadas o que nos requieren un mayor esfuerzo del sistema, ¿vale? Entonces, consulta comercial, darle un nombre, ¿vale? ¿Y qué es lo que haríamos de aquí? Simplemente sacaríamos, bueno, si la marcamos como tabla PIT, fijaros que lo único que nos da es como clave primaria la fecha de carga, ¿vale? Pero al enlazarla, aquí está, con la tabla de comerciales vamos a tomar su clave subrogada, ¿vale? Y además, ¿qué meteríamos en la tabla PIT? Pues copiaríamos, meteríamos aquí, pero no hay aquí abajo, las cargas de aquellas tablas de satélite
que estuvieran implicadas, obviamente, en la consulta. ¿Ok? Entonces, copiando los campos con las fechas de carga de las tablas de satélite implicadas, la clave subrogada que tenemos en el hub, ¿vale? Y añadiendo, como en la clave primaria, la propia fecha de carga del bit, esta tabla la utilizaríamos para hacer un join dentro de la consulta que tuviéramos aquí, o bueno, las tablas que fuera, ¿vale? Y aquí simplemente, con eso nos ayudaría a simplificar esa query, ¿de acuerdo? Para sacar el estado de un instante, pues, la consulta la queremos para saber cómo estaba la situación de tal fecha o de tal periodo, o al mes de las ventas y las comisiones y los productos del a mes de, ¿vale? Pues utilizaríamos esta tabla PIT para la consulta, ¿vale? Para incluir en la consulta y facilitar la extracción de la fecha. Algo parecido haríamos con la hub. Vamos a poner esto un poco así diferente para verlo de otra manera, ¿vale? Voy a poner esto aquí y esto aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí, por ejemplo, si hiciéramos una consulta, ¿vale? En la que estuviera implicada, pues, las categorías, los productos, los proveedores, ¿vale? Decíamos hace un ratillo que en este tipo de casos, para mejorar el rendimiento y simplificar lo que es la consulta, podríamos meter esta tabla hub, que ¿qué es lo que haría? Le pondríamos vamos a llamarla, por ejemplo, producto completo. Yo que sé. Muy bien. ¿Qué es lo que...? Bueno, la voy a poner como bridge y eso ya nos mete también el campo de fecha como clave primaria. Pero ¿qué más tendríamos que incluir dentro de esta tabla para simplificar la consulta, ¿vale? Que implicara, por ejemplo, esta región de aquí, ¿vale? Y hacerla más rápida. Pues cogeríamos de cada una de los hubs, ¿vale? En su caso, de cada una de las tablas satélites de ese hub, tanto la clave subrogada del satélite, ¿vale? Como la clave foránea que le proporciona el hub, ¿de acuerdo? Como el campo de carga. Cogeríamos los tres campos, ¿vale? Y los meteríamos aquí, pero no hay aquí debajo, ¿vale? En este caso, ¿qué haríamos? Lo mismo, coger estos tres campos y meterlos aquí. Y en este caso, lo mismo. Cogemos estos tres campos y los metemos, ¿vale?
En realidad, bueno, voy a hacer otra tabla que se llame producto completo. Y lo que haríamos es esto, que es más fácil, ¿vale? Convertir esta en bridge, ¿vale? En lugar de andar copiando y pegando, que es más complicado, ¿vale? Pero bueno, era para que se entendiera. Pero afortunadamente Erwin nos facilita mucho más estas cuestiones que... Pero bueno, era para que se entendiera qué campos tenemos que cargar desde, las tablas de satélites. Y además, ¿qué meteríamos aquí? Meteríamos aquellos campos que nos interesaran para, o que pudieran facilitarnos el hacer esa consulta. Pues, por ejemplo, vendríamos a categorías, ¿vale? Y copiaríamos descripción, lo meteríamos aquí, ¿vale? Y yo qué sé, pues aquí cogeríamos unidades y precio de coste, ¿vale? Y aquí, pues, no sé, nombre y dirección, ¿vale? Y así, esta tabla bridge, ya simplemente con una cláusula where, nos va a proporcionar una consulta sobre esta zona, ¿vale? Que va a facilitar, ¿vale?, la carga de esa consulta de forma notable, ¿de acuerdo? Bueno, es una demostración o un ejemplo pequeño de lo que sería ¿vale?, un modelado en Data Vault. Sencillo, obviamente es muy básico, muy sencillo, pero yo creo que nos hacemos una idea de lo que estamos hablando. Y simplemente viendo la estructura ya es obvio que para, por ejemplo, un proceso de TL, un proceso de carga, estaríamos realmente trabajando de una forma que podría ser enormemente rápida. Simplemente por la curiosidad, ¿vale? Vamos a llevarnos esto, vamos a crearlo un segundito aquí en SQL. Por ejemplo, lo vamos a llamar data 01, ¿de acuerdo? Creo una base de datos aquí, vale, y vale, SQL, lo vamos a conectar con el 01, vale, y vamos a crear la base de datos. Pues vamos a utilizar la plantilla que hay por defecto. Aquí nos daría, bueno, pues el código para la creación. Si hubiera que alterar, pues en vez de pedir el esquema, pediríamos el alter script, ¿vale? Pero bueno, nos da todo. Vamos a generarlo directamente, ¿vale? Nos dice que ha funcionado bien, que se han generado 116 queries con éxito, ¿vale? Ok, ok. Vamos a ir un segundito aquí. Aquí tendrían que estar nuestras tablas, que están. Vamos a generar un diagrama para verlo.
Espero que sí responda, que lo que está haciendo es que tarda un poquillo, ¿vale? Pero ahí está. Ok. Mm. Bueno, por aquí tenemos nuestro, ¿vale? Nuestro modelito que acabamos de construir. Y efectivamente, vamos, la construcción del data vault, que ya digo, para una tabla, para una base de datos, podríamos tener perfectamente nuestro modelo relacional, nuestro modelo dimensional y nuestro modelo data vault, depende de qué casos, aunque es cierto que, por ejemplo, hacer consultas de Business Intelligence sobre el modelo data vault es factible, quizá podamos tener un modelo dimensional también. Hombre, no es lo mismo que tener el modelo relacional, y si es verdad que se puede partir mejor de un modelo relacional para construir el data vault que de uno dimensional, que eso sí que es, ahí sí que sería complicado, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos construye el modelo tal como lo hemos construido, con las tablas bridge, con pid, con links, con todo, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que con Erwin nos facilita muchísimo el trabajar con esto. Es verdad que si además incluimos la parte de Data Moving Rule, que no es exclusivo de Data Vault, cuando creamos el modelo podemos crear, por ejemplo, para un modelo dimensional es perfectamente razonable también crear las reglas de movimientos de datos y cosas de este estilo para documentar esos movimientos, ¿de acuerdo? O cómo deben de ser esos movimientos, o cómo, qué reglas de negocio tienen que, o reglas de validación, etcétera, podemos incluir, pero no son exclusivas del el modelado en Data Vault, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco para tener ese primer visión de lo que es este tipo de modelado, ¿de acuerdo? Que es verdad que hacerlo sin una herramienta de modelado puede ser un poco tortura, pero con una herramienta de modelado es bastante cómodo. Y bueno, pues ya es cuestión de ir profundizando. Así solo para acabar, comentaros que, bueno, el Data Modeler, Erwin Data Modeler, es una de las herramientas de Erwin, es la parte de modelado de datos, hay herramientas de arquitectura de empresa, de procesos de negocio, y luego toda la parte del Data Intelligence Suite, con catálogos de datos, eh, la parte del linaje de datos, la parte del glosario de datos y todo esto, ¿vale? Si tenéis en el canal nuestro de Danisoft de YouTube, tenéis bastantes vídeos, tanto de la parte de Data Intelligence Suite como de la parte de Erwin Data Modeler, ¿de acuerdo? Así que si tenéis curiosidad, pues allí podéis, en el canal de YouTube de Danisoft, tenéis bastante información, bastantes vídeos con demos, técnicas y cosas de este estilo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sobre todo que agradeceros el que hayáis estado un rato hoy con nosotros en un viernes de BI para ver estas cosas que, bueno, que son interesantes y son seguramente dentro de no tanto tiempo sea más que popular el tema de modelado en Data Vault. Os agradezco mucho la asistencia y os emplazamos para los webinar que vamos haciendo de forma más o menos frecuente, pues con temas como este o temas parecidos de Business Intelligence.